Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a trabajar un poco la parte de, ¿cómo es que se llama? Fuentes de campo magnético y solo faltaría la parte de Leitenberg para el segundo examen parcial. Entonces, voy a ir compartiendo. Ok. Entonces voy por acá y vamos a ver. Entonces, lo que habíamos visto hace una semana, básicamente fue la parte del par de torsión. No sé si hay alguna duda al respecto. Ya vimos que para una espira cerrada, la fuerza neta sobre la espira es cero siempre y cuando el campo magnético sea uniforme. ¿Ok? Y para poder encontrar el torque asociado, lo vamos a ver como el momento dipolar magnético producto cruz el campo magnético que tenemos. ¿Ok? Y en el caso de calcular la energía potencial almacenada, entonces en un dipolo magnético va a ser menos el momento dipolar producto punto del campo magnético. ¿Ok? Bueno, entonces eso fue un poco lo que habíamos visto. Ahora sí, cuando nosotros tenemos una partícula que se está moviendo a través de un campo magnético, recuerden que el, solamente la componente perpendicular de la velocidad es la que va a generar una fuerza magnética sobre esa partícula. ¿Ok? Entonces, igualmente, cuando nosotros tenemos alguna partícula cargada moviéndose por el espacio, esa partícula generará un campo magnético. ¿Ok? ¿Qué dirección va a tener el campo magnético? El campo magnético va a estar dado por una dirección, digamos, estaría básicamente rodeando dicha partícula. ¿Ok? Como se puede observar en la parte B de esta diapositiva. Entonces, ¿qué dirección, si ese campo magnético está rodeando la partícula, entonces puede ir ya sea en sentido horario, como lo vemos acá, o en sentido antihorario? ¿Qué es lo que nos restringe eso? Bueno, básicamente lo vamos a obtener a partir de la ley de la mano derecha. Entonces, si la partícula viene saliendo, el sentido sería un sentido antihorario. Si la partícula, por el contrario, va entrando, entonces sería un sentido horario. Recuerden que acá parece que va hacia adentro de la pantalla, pero acuérdense que el video vuelve lo que sería las cosas. Entonces sería más o menos así, si la partícula, digamos, voy a hacerlo con la mano izquierda para que lo puedan observar ustedes. Si la partícula va entrando, entonces el campo magnético rodeará la partícula en este sentido. ¿Ok? Perdón, si la partícula va saliendo de la pantalla. Estamos. Más que todo es por el efecto de la cámara que vuelve la imagen. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros, compañeras? Perdón.
Bueno, ahí, Ian, no sé si mejor lo silencio, porque no se le entiende. ¿Perdón? Ok, bueno. Cualquier cosa ahí lo vuelve a activar para ver por si iba a aportar algo. Bueno, entonces ya tenemos un poco la dirección en la cual estaría moviéndose el campo magnético. Pero ese campo magnético, ¿verdad? Se va a generar no solamente en, ¿cómo es que se llama? No solamente sobre la partícula, sino ese campo magnético se estaría generando en todo el espacio. O sea, si aquí viene la partícula, en todo el espacio vamos a tener un campo magnético generado por esa parte. ¿Ok? Entonces, al igual que cuando estábamos calculando campos eléctricos, nosotros vamos a calcular el campo magnético en un punto en específico. ¿Ok? Entonces, en ese punto en específico, nosotros lo vamos a encontrar como mu sub 0 sobre 4pi. Este mu sub 0, como les dije, es el mismo, ¿cómo es? La misma letra que estamos utilizando para el momento dipolar, pero en este caso, veamos que el momento dipolar es un vector, acá mu sub 0, se le llama la permeabilidad magnética del espacio en el que estamos. Entonces, en nuestro caso, lo vamos a trabajar primero en el vacío. ¿Ok? Y la permeabilidad magnética digamos, del aire es prácticamente uno. Entonces, por eso, bueno, es prácticamente igual a la del vacío. ¿Ok? Esto es algo similar a lo que habíamos hecho el, la permitividad eléctrica del material. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros teníamos el material vacío o en el vacío, usábamos epsilon cero? Pero si tenemos un material, si estamos dentro de un material, ese epsilon cero lo cambiamos por epsilon y epsilon ¿cómo es? Lo conocíamos como la constante magnética por la permitividad en el vacío. ¿Ok? Igualmente acá, el mu va a ser la permeabilidad magnética que tenemos en el material y estaría dado por una constante magnética por mu sub 0. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, el valor de ese mu es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros por ampera. ¿Ok? ¿Vamos bien con esto? Y eso entonces también el campo magnético va a depender de la carga que nosotros tengamos. Entre más carga, más campo magnético se generará. Va a depender de la velocidad a la cual vaya la partícula y del punto donde nosotros queremos calcular las cosas. Así que este R va a ser el punto en el cual nosotros queremos calcular esto. ¿Ok? Igual como pasaba en el caso de campos eléctricos, acá vamos a tener que calcular un vector R. ¿Ok? Este R va a ser, entonces, el vector que hay entre mi partícula
y el punto de interés. Si mi punto de interés sería el punto P, entonces ese es el que vamos a utilizar. Y así sucesivamente. ¿Está claro, compañeros, compañeras? ¿Alguien tenía dudas de cómo calcular ese vector R? Que ahí en el examen estuve viendo y sí hubo algunos problemillos al respecto. Entonces, ahora lo vamos a trabajar y lo vamos a tratar un poco más. Ok, entonces, recuerden ustedes que esta ecuación yo prefiero trabajarla o la vamos a trabajar acá de una manera diferente. Va a ser entonces mu sub 0, el R unitario no lo vamos a usar, entonces va a ser mu sub 0 entre 4pi por la carga, por la velocidad de la partícula, producto cruz, el vector R entre la norma de ese vector R al cubo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a cambiar es que en lugar de usar vectores unitarios, vamos a usar el vector completo dividido entre R. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas acerca de esta parte que tenemos acá? No. Ok. Hagamos aquí este, este ejercicio y vamos a ir viendo. Entonces, tenemos acá un protón que se está moviendo a lo largo del eje X con una velocidad v dirigida hacia X positivo. Tenemos una carga Q y por acá tenemos entonces otro protón a una distancia r del primero que se mueve de forma antiparalela a este. ¿Ok? Entonces, por eso la velocidad sería menos v en X. Tenemos que R va a ser en Y. Entonces aquí nosotros podemos calcular cuánta fuerza eléctrica y cuánta fuerza magnética vamos a tener entre los dos protones. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál sería la fuerza eléctrica? A ver si se acuerdan. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Sería K, y K lo puedo ver, 1/4pi, epsilon cero por carga uno, carga 2 sería la carga del electrón, y ambas cargas son iguales. ¿Ok? ¿Qué más? R o la dirección que vamos a tener entre los dos vectores sería una de repulsión, por lo tanto la dirección sería en J positivo y la distancia que tengo entre ellos al cuadrado, o sea, R cuadrado. Esa sería entonces la magnitud que vamos a tener de esa fuerza eléctrica en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con la fuerza magnética?
En el caso de la fuerza magnética, va a estar dado, entonces, ¿por qué? Por, bueno, la carga, que la carga sería la del protón de arriba, ¿ok? La carga Q por la velocidad del protón de arriba sería entonces menos V en I, producto cruz, el campo magnético que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, esa sería la fuerza magnética que se estaría generando entre esos dos protones. Ahora, vamos a calcular cuál es el campo magnético que estaría ejerciendo este en esta posición. El caso para calcular ese campo magnético, ¿ok? Sería igual a la carga por mu sub 0 entre 4pi, ¿ok? Multiplicado por la velocidad, que sería una velocidad en i, producto cruz, el vector r, que en este caso sería r, lo que mide la distancia sería r minúscula en j. Recuerden que siempre vamos desde nuestra partícula hacia el punto de interés. Entonces, el punto de interés sería este punto acá, ubicado a una distancia r en el eje J. ¿Ok? Entre la norma al cubo. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Bueno, ahí están más callados que de costumbre. Entonces, ¿qué pasa con este producto cruz? Cuando hacemos I cruz J, me va a quedar en la dirección K. Por lo tanto, el campo magnético va a ser mu sub 0 por el campo eléctrico por la velocidad de la partícula. Esta R se me simplifica con dos de estas entre 4pi R cuadrado. ¿Ok? Ese sería el valor del campo magnético y la dirección, como les dije, si la calculamos con la ley, bueno, si la calculamos con este producto cruz, sería I cruz J me da K. O igual, la partícula va para allá, el, el R va para arriba, entonces la dirección sería en el eje Z positivo, utilizando la ley de la mano derecha. Entonces podemos cambiar este campo magnético por esta expresión. Voy a ponerle así. B en K. Y entonces ahora sí. ¿Cuánto sería nuestra fuerza magnética? Cuando hacemos menos I cruz K, entonces sería menos I cruz K
me da en la dirección J, ¿ok? O en la dirección de Y. E por V por B sería multiplicarles la carga del protón de arriba y la velocidad de ese protón a esa expresión que acabamos de encontrar. Por lo tanto, sería mu sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado, la velocidad al cuadrada a la cual se mueven las partículas, entre 4pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Esa sería entonces la fuerza magnética que estarían obteniendo o que se estaría sintiendo entre esas dos partículas. Como van en sentidos opuestos, entonces esa fuerza magnética va a ser de repulsión. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? ¿Hay alguna duda? Ok, acá nos piden determine también la razón de sus magnitudes. ¿Qué significa la razón de las magnitudes? La razón de las magnitudes sería entonces la división entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo divido esos dos? Al dividirlos me va a quedar entonces 1/4pi epsilon 0 por e cuadrado entre r cuadrado. Entre mu sub 0 sobre 4pi e cuadrado v cuadrado entre r cuadrado. ¿Ok? Recuerden ustedes que las divisiones serían medios con medios y extremos con extremos. Por lo tanto, en este caso, vea que el 4pi se me va a cancelar con este. El campo eléctrico, perdón, la carga eléctrica al cuadrado se me cancela esta con esta. Y r cuadrado están a la misma distancia. Por lo tanto, me queda que esa expresión va a estar dada por 1 entre mu sub 0, epsilon sub 0 y la velocidad al cuadrado a la cual se mueven esas partículas. ¿Ok? Bueno, hay una cosa que no les había dicho de la diapositiva anterior, y es que si vemos acá, hay una expresión o hay algo que lo vamos a usar en ondas electromagnéticas. Por el momento, simplemente lo vamos a ver un poco más como una curiosidad, pero ya vamos a ver de a dónde sale esto. ¿Ok? Y es que la velocidad de las ondas electromagnéticas viene dado por la raíz cuadrada del inverso de la permitividad y la permeabilidad del espacio donde se mueva. ¿Ok? Eso lo vamos a ver entonces cuando veamos ondas electromagnéticas. Entonces, 1 entre epsilon 0 por mu sub 0
es la velocidad a la cual se mueven esas ondas, que en el vacío se le conoce como la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces podemos ver que la razón entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico va a estar dada como la velocidad de la luz al cuadrado entre la velocidad que llevan las partículas al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras, ¿o hay alguna duda? ¿Ok? ¿Alguien con alguna pregunta? No. Ok. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiarles un poquito el ejercicio y nada más vamos a calcular esa fuerza magnética que tenemos ahí. Pero ahora no lo vamos a calcular acá, estando una partícula encima de la otra, sino que, que la partícula superior yo la voy a poner acá, a una distancia X de esa otra partícula. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien o hay alguna duda? Ok. Entonces, como ven ustedes, ahora mi vector R va a ser este vector que tengo acá. Ese sería nuestro vector R. Entonces, si calculamos ese vector R, va a estar dado por punto final, sería el punto donde queremos calcular las cosas, y ese punto estaría ubicado en la posición X y Y. ¿Ok? O mejor dicho, estaría ubicado en la posición X y R. Porque aquí nos dicen que la distancia en el eje Y sería R. ¿Ok? Y en Z, ese punto vale cero. Menos el punto donde queremos salir, que sería el punto donde está ubicada nuestra partícula, estaría en el origen. Entonces, en ese caso, sería el 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, nuestro vector R va a ser X en Y más R en fuerza. ¿Ok? ¿Cuánto nos da la norma de ese vector? Sería la raíz cuadrada, o me gusta más verlo así, X al cuadrado más R cuadrado, esto elevado a la 1 medio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si queremos calcular esto, sería multiplicar
la velocidad a la cual va la partícula de abajo, que sería la de nuestro interés, producto cruz el vector R. Entonces sería X en Y más R en J, dividido entre la norma del vector al cubo. Entonces sería, en este caso, X al cuadrado más R al cuadrado elevado a la 3 menos. ¿Ok? Esa sería nuestra expresión. ¿Y cómo hacemos ese producto cruz entre la velocidad y el campo magnético? Compañeros, compañeras, ¿cómo prefieren que hagamos ese producto cruz? ¿Uno por uno o se acuerdan del método de las determinantes que vieron en física uno? ¿Con cuál prefieren trabajar? Profe, ¿Eh? tal vez con el de las determinantes, porque no recuerdo muy bien cómo se hacía. ¿No se acuerda cómo se hacía? No, ¿Y los demás sí se acuerdan? Tampoco. Tampoco. Ok. Bueno, voy a explicarles ese método porque puede ser de bastante utilidad. Digamos, cuando tenemos un vector un poquillo feo, ¿verdad? Un vector como este va a ser más rápido hacerlo por, ¿cómo es que se llama? Por distribución. Bueno, entonces el método de los determinantes, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una matriz o vamos a escribir nuestros vectores acomodados. En la primer fila, acuérdense que las filas van para allá y las columnas van para abajo. ¿Ok? Entonces, en la primera fila nosotros vamos a colocar los tres vectores unitarios que tenemos, que sería el vector Y, el vector J y el vector K. ¿Ok? En la segunda fila, nosotros vamos a colocar el primer vector. ¿Cuál sería nuestro primer vector? V solo en Y. En J y en K, esa velocidad vale cero. ¿Estamos? Y en el tercero vamos a escribir nuestro segundo vector, que queremos sacar el producto cruz, que sería el campo magnético, ¿verdad? Perdón, el campo magnético no, ay, ya se me fue. Sería entonces el vector R. En este caso, tiene una componente X en Y, una componente R en J y una componente cero en K. ¿Ok? Y acá entonces, vamos a ir haciéndolo de la siguiente manera. Vamos a agarrar el primer vector, que sería este de acá. ¿Ok? Y aquí eliminamos la fila y eliminamos la columna donde se encuentra.
Y vamos a multiplicar en cruz. Multiplicamos en cruz lo que nos queda. Y el método al producto cruz, al ser anticonmutativo, entonces tengo que ir alternando signos positivos y negativos. ¿Ok? Entonces, ya colocamos el primero y nos quedaron esos cuatro de acá. Entonces va a ser cero por cero y le restamos esta otra línea de acá, que sería cero por R. ¿Ok? Y de esa manera ya tendríamos la componente en X del vector resultante de ese producto cruz. ¿Está claro, compañeros, compañeras? Y vamos repitiendo el proceso. O sea, ya lo hicimos con y el primero lo tenemos que poner positivo. Y como les dije, tenemos que ir alternando, así que el segundo sería negativo. Y sería agarrar este de acá y lo ponemos negativo. ¿Ok? Eliminamos fila y eliminamos columna. ¿Y qué nos queda? Este de acá multiplicado por este menos este multiplicado por este. ¿Está claro? Entonces sería v por cero menos cero por x. Y ahí tenemos entonces nuestra segunda componente, que sería la componente en J. Y como íbamos alternando signos afuera, positivo, negativo, el siguiente sería más la componente en K. Y ahora sí, eliminamos fila, eliminamos columna. ¿Y qué nos queda? Este por este menos este por este. Entonces sería V por R menos cero por X. Ajá. Sí, en estática se utiliza bastante productos cruz. Se trabaja demasiado con la parte de ah, torques. ¿Ok? ¿Quedó claro, compañeros, compañeras? Entonces, ¿cuál sería ese producto cruz? Sería K por V por R. Perdón, la dirección K por V por R. Entonces, si lo hacemos acá directamente, sería, acá tenemos todo esto, vea que el x al cuadrado lo tenemos que bajar, más r cuadrado a la 3 medios, ¿ok? Y ahora sí, hacemos el producto cruz. Vamos a hacerlo con propiedades distributivas. Si yo hago I cruz I, esto me da el vector nulo o cero, como lo podemos trabajar acá. Y si hago I cruz J, esto me da
en la dirección K. Entonces, por eso se anula ese producto cruz en uno y en el otro me va a quedar V por R en la dirección K. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Pues está claro esto. Profe, todo claro, nada más yo tengo una duda en el J, porque salió menos J, que me descuento que ahí no. Ok, eso de los signos, básicamente, ay, no me quiero meter mucho con eso, pero eso tiene que ver un poco por la propiedad que tiene el producto cruz, que es anticonmutativo. Entonces, por eso tenemos que ir alternando signos cuando estamos cambiando esto. Primero positivo, segundo negativo y tercero positivo. Igualmente acá, la primera multiplicación positiva, la segunda multiplicación negativa. ¿Ok? Esto, Está bien. cuando ustedes vean algún curso de álgebra lineal, que van a trabajar un poco más con esta parte vectorial, ¿ok? Les van a decir que cuando nosotros queremos sacar el determinante de un n por n, a cada posición se le va a asignar un número. Y el número sería I y J. Se suele usar. Entonces sería menos la fórmula, viene dada por un menos uno a la I, perdón, a la I más J posición donde se encuentra en la matriz. ¿Me siguen? Entonces, como este está en la posición uno, fila uno, columna uno, entonces ¿cuánto me da uno más uno? 2 y menos uno al cuadrado quedaría uno positivo. En el caso de la J, ¿cuáles serían las posiciones que están? Está en la fila uno, en la columna 2. Entonces, uno más 2 me da 3 y menos uno elevado a la 3, de ahí es de donde aparece este negativo. Mientras que el último estaría en la fila uno, columna 3. Y uno más 3 da 4. Por eso el tercero sería positivo. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Sí, así sí está más claro, ya todo. Ujú. Entonces, para aprendérselo es más fácil. El primero positivo, segundo negativo, tercero positivo y vamos cambiando un poco esos signos. A la hora de multiplicar, la primera multiplicación sería positiva, la segunda multiplicación sería negativa. Y lo vamos a ver cómo nosotros escribimos una X, que la X por lo general ponemos primero ese palito y de segundo el otro palito. ¿Ok? Y ese es el famoso método de las determinantes. ¿Para qué me sirve? Bueno, cuando yo tengo un campo magnético
en tres dimensiones y tengo una velocidad en tres dimensiones, entonces es mucho más fácil hacer el producto cruz utilizando el determinante que no empezar a multiplicar una por una. Esas son un Profe, poco las razones. ¿Sí? nosotros, estos ejemplos siempre los vemos en R3, ¿no? No los vemos como en R2. No, aquí solo vamos a trabajar en R3, Ok, en tres parece. dimensiones, porque vea que la velocidad, el campo magnético y R siempre, digamos, la velocidad y R siempre va a ser un producto cruz y el campo magnético tiene que ser perpendicular a ambos vectores. Entonces, no hay quite, no podemos trabajar solo en dos dimensiones. El campo magnético siempre se va a observar en tres dimensiones. ¿Está claro, compañeros, compañeras? Entonces, si nosotros metemos acá, esto nos quedaría de la siguiente manera. Aquí meteríamos ese campo magnético, que sería mu sub cero, bueno, voy a ponerlo así, B en K, y por lo tanto la fuerza magnética sería mu sub cero por el campo eléctrico al cuadrado, perdón, por la carga del protón al cuadrado, que sería 1,602 por 10 a la menos 19, y eso yo lo llamo E. Por V sería V cuadrado por R entre 4pi, y aquí nos quedaría entonces x al cuadrado más R al cuadrado, esto a la 3 medios. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el campo magnético si nosotros nos estamos alejando de la partícula? Vean que el campo magnético, pese a estar en la misma dirección del anterior, este campo magnético va a ser mucho más pequeño. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok, entonces ya entendieron un poco cómo trabajar con campos magnéticos y fuerzas magnéticas de partículas puntuales. ¿Ok? Y vean ustedes que este tema de fuentes de campo magnético se combina muy bien con el tema de fuerzas magnéticas. Entonces, no se extrañen si en alguno de los ejercicios les pueden pedir calcule el campo magnético y luego calcule la fuerza magnética. ¿Ok? Tienen que aprender entonces a dominar ambos temas porque se pueden combinar en un solo ejercicio. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vamos bien con eso de partículas puntuales. Ok, entonces, ¿qué les parece si pasamos un poco de partículas puntuales a cables que lleven una corriente eléctrica? ¿Estamos? Entonces, en el caso de que nosotros tengamos un cable
atravesado o un cable por el cual está pasando una corriente eléctrica, vean ustedes que aquí son un montón de partículas las que se están moviendo. Entonces, tenemos que volver a la definición de un diferencial de carga como la concentración de partículas por el área por el diferencial de longitud, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, en este caso, yo no me voy a ir por todo eso, sino que lo que voy a hacer es que vamos a copiar el de el campo magnético y lo vamos a copiar un poco siguiendo algunas reglas. Entonces es mu sub 0 sobre 4pi por la carga. En este caso la carga le vamos a poner un diferencial de carga por la velocidad de las partículas producto cruz R, ¿ok? Entre la distancia al cubo, ¿ok? Y vamos a verlo como si fuera para para una partícula moviéndose, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a utilizar un poco, al ser funciones analíticas, entonces voy a jugar un poco con los diferenciales. ¿Quién sería un diferencial de longitud? Un diferencial de velocidad. Vea que el diferencial de velocidad yo lo puedo ver como la longitud a la cual se están moviendo las partículas con respecto al tiempo. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos con esto? Y este diferencial de carga por unidad de tiempo, cómo le estábamos denominando? Cambio de carga con respecto al tiempo. Ajá. Esa es la corriente eléctrica. ¿Ok? Por lo tanto, si queremos calcular el campo magnético, debemos integrar esto. Y esta expresión de acá, es lo que se le llama la ley de Biot y Savart. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, estamos volviendo a esta expresión que está acá. Entonces, digamos, calcular esos vectores R, como les había dicho anteriormente, no es nada fácil, pero tampoco es nada del otro mundo. Ok, ya ustedes tienen un poco más de experiencia en ese sentido. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, por eso, aunque este tema es un poco complicado, tampoco va a ser demasiado complicado en ese sentido. ¿Ok? Por eso yo les dije, el primer tema
calcular campos eléctricos con Gauss, perdón, con Gauss no, con Coulomb, es la parte más complicada de todo el curso. ¿Ok? Nosotros acá entonces vamos a calcular campos magnéticos, pero una de las cosas que nos simplifica es que ya no tenemos que calcular esa densidad, por lo general. Digamos, casi ningún ejercicio lo vamos a trabajar de esa manera. Y aquí, ojo con esto, porque esto sí es algo bastante importante. Vean ustedes que aquí tenemos dos expresiones que representan longitudes. No las confundan, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado con eso. El DDL sería hacia dónde se está moviendo la partícula. Y el R sería la distancia a la cual nosotros estamos de esa partícula. ¿Ok? Entonces, para que no confundan esas cosillas de por ahí. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? Sí, no, más o menos. Sí, profe, por ahora todo bien. Ok. ¿Quieren que tengamos el receso ahorita y después hacemos un par de ejercicios? ¿O prefieren que hagamos un ejercicio, tenemos el receso y después hacemos otro ejercicio? ¿Qué prefieren? Compañeros, compañeras. Profe, yo diría que un ejercicio, receso y luego el último ejercicio. Ya, sí, profe. Sí, ok. Entonces, vean, aquí les estoy dejando algunos de estos para que puedan trabajar fuerzas magnéticas y cosas así. Acá vamos a ver. Ujú, ujú. Bueno, esas de las bobinas de Helmholtz están bonitas para hacer. Entonces vamos acá, dentro de los ejercicios que yo había, ahí son. Dentro de los ejercicios que yo había seleccionado acá, que este es uno de los más comunes o de los ejemplos que hay que hacer sí o sí. Entonces, tenemos el mismo de siempre, un alambre recto que lleva una corriente hacia arriba, ¿ok? Y queremos calcular en el centro del alambre, en ese punto P, ¿ok? Entonces, Profe, ¿sí? no sé si, digamos, aquí piden como, digamos, como en el último, el primer ejercicio del examen, que calcule primero la magnitud. En esos casos, ¿cómo se hace? Digamos, lo más fácil sería como Aunque, ok, calcular primero el... no importa que nos pidan magnitud o que nos pidan lo que sea. Acuérdense que la magnitud es la norma del vector.
Entonces, para no equivocarse en esos casos, es mejor sacar siempre el vector campo magnético. Y una vez que tengamos el vector campo magnético, ahora sí sacamos la magnitud. Ok, perfecto. Sí, porque sí vi que muchos fallaron en eso, queriendo sacar de una vez la magnitud y eso se complica un poco más. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar acá trabajando las cosas. Primero vamos a ir identificando cada cosa por separado. Entonces tenemos, por ejemplo, el vector DDL. ¿Quién sería nuestro diferencial o el DDL? Vean que en este caso sería un pedacito del cable por el cual está atravesando eso. ¿Y cuál sería ese DDL entonces? Un DDY en la dirección J. Sí. Ahora, tenemos que calcular el vector R. El vector R va a estar dado, entonces, lo mejor es siempre hacer todo en tres dimensiones. Entonces, nuestro vector R sería este de nuestro punto de interés, que aquí está ubicado a una distancia Y. Entonces, desde nuestro punto de interés hasta el vector o hasta, perdón, desde nuestra diferencial de corriente o nuestra corriente, ¿verdad? Hasta el punto de interés. Entonces, por eso ponemos primero la flecha o la cabeza de la flecha, que sería el punto de interés, X, 0 y 0. Menos, ¿y a dónde está ubicado ese diferencial de longitud? Está ubicado en la posición 0 en X, Y en J y 0 en K. Por lo tanto, nuestro vector R sería X en Y menos Y en J. ¿Y cuál sería la norma de R? Sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, entonces calculemos el campo magnético. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos? Bueno, este sería entonces μ sub 0 y μ sub 0 entre 4pi. La corriente es constante, sale de la integral y sería entonces el DDL cruz R. En este caso sería un D de Y. Y si hacemos el producto cruz, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Con determinantes o lo hacemos de la forma rápida? Y para complementar tal vez la forma rápida, profe. Como ya vimos, producto cruz. Ok, entonces sería, ¿qué pasa si hacemos J cruz I? Es Menos cero. K. ¿Perdón? No, J cruz I, como dijo el compañero, menos K, no cero.
Ahora sí, J cruz J S sí da cero. ¿Ok? Entonces, dividido entre R, la norma de R al cubo. ¿Ok? ¿Y de dónde a dónde tenemos corriente? Desde menos hasta. ¿Vamos bien? Y eso nos da entonces mu sub 0 i entre 4pi x. Y voy a ir acá un momentito porque me interesa dónde era que estaba. Voy a usar este. Y ese manual tiene la forma esta de acá. Entonces vamos a la página 23 y en la página 23 encontramos esa integral. ¿Qué esa integral cuál sería? No, está en la página 24. Sería esta de acá. Entonces, sería un d de y entre x a la 2 más a la 2 a la 3 medios. Eso me quedaría multiplicado por y entre x a la 2 por x a la 2 más y a la 2 a la 1 medio. ¿Ok? Y esto lo evaluamos desde menos a hasta A. Y entonces, ahora sí, vuelvo acá. ¿Está claro? Vean que tenemos x arriba y esta x abajo. Y la podemos simplificar. Entonces, esto nos va a quedar 2 mu sub 0 y por A entre 4pi x por x al cuadrado más a cuadrado, esto a la 1 medio, o la raíz de eso. ¿Me siguen o hay alguna duda? Profe, una consulta al evaluar, no
quedaría cero, digamos, porque Y por A positivo y abajo también positivo menos ya la otra se hace positivo, entonces serían como dos cosas No, iguales. porque vea que la segunda sería menos A entre lo de abajo. Oh, tiene toda la razón, sí. Sí. Entonces, acuérdense de ese doble negativo que se vuelve positivo. Y ahora sí, nada más para terminar el ejercicio. ¿Qué pasa si A es muy grande? O sea, que A tienda a infinito. Bueno, antes de hacer A muy grande, voy a simplificar eso. ¿Ok? Y ahora sí, cuando A es muy grande, vean que yo puedo sacar a factor común un A cuadrado. ¿Ok? Entonces me quedaría así. Y para sacarlo de la raíz, sale entonces como A. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Vean que esto se simplifica. ¿Y qué pasa si A tiende a infinito? Esta expresión de acá tiende a cero. Por lo tanto, bueno, esto sería en la dirección menos K. Y esto iría entonces en menos K. ¿Ok? Entonces, si eso tiende a cero, nos queda que el vector campo magnético sería menos mu sub 0 i en K. Ah, ese menos voy a ponérselo a la K nada más para explicarles una cosa. Entre 2pi por X. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, vamos acá. Lo que me interesa es esta magnitud. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tenemos un alambre infinito y esa, a menos de que les pidan calcularlo en el examen, ustedes ya lo pueden dar por hecho. ¿Ok? Cuando tenemos un campo magnético o cuando tenemos un alambre infinito, vamos a tener entonces un campo magnético dado por la expresión mu sub 0 i sobre 2pi por r, donde r va a ser la distancia que tengo desde el alambre al punto de interés. ¿Y la dirección cómo la conseguimos? La conseguimos con la ley de la mano derecha. ¿Ok? Esta expresión nosotros la vamos a calcular por la ley de Ampère también, que es la forma más rápida y más fácil de calcular. ¿Ok? Pero tenganlo ahí presente
que si tenemos un cable infinitamente largo, simplemente el campo magnético es mu sub 0 I sobre 2 pi por R. A menos que les pidan que lo demuestre, ya pueden usar ya pueden utilizar esa expresión, digamos, en el examen, dado, dándola por hecho. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos, ¿les parece? Ok. Entonces, hacemos el receso de 15 minutos y nos vemos ahorita. Bueno, continuamos por acá. Entonces, con lo que estábamos viendo. Ok. Entonces, veamos aquí rápidamente este ejercicio. ¿Qué sucede acá? Digamos, si queremos calcular en este punto P1 el campo magnético. Tenemos dos alambres. Acá tenemos los alambres. Entonces, ¿cuál sería el campo magnético que queremos calcular? Como les dije, no necesitamos calcular de nuevo un campo magnético, sino podemos decir que el campo magnético debido a un alambre es mu sub 0 I sobre 2 pi por R, donde R es la distancia que tenemos. Entonces, ¿cuál sería el campo magnético en P1? Combinándolo ya de una vez con su dirección. ¿Ok? Sería entonces, como las corrientes son iguales, sería el campo magnético que genera el alambre 1 en ese punto. Entonces sería mu sub 0 I entre 2 pi por la distancia a la que nos encontramos del alambre. Y en ese caso, ¿cuánto sería esta distancia? Compañeros, compañeras. Correcto. Entonces la distancia sería 2D. ¿Ok? Ahora, para la dirección, tenemos que darlo con la ley de la mano derecha. ¿Se acuerdan que el punto es que el campo, perdón, que la corriente sale que la corriente sale de la pantalla. Por lo tanto, el campo magnético iría hacia abajo. Entonces sería en la dirección menos J. ¿Y cuál sería el campo magnético debido al alambre 2? Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Si el punto P hubiera estado por encima de ese punto
donde dice alambre uno, no, a la izquierda, digamos, Aquí, ahí, justo ahí. ¿verdad? Entonces, la dirección del campo eléctrico sería, El campo eh, magnético. sí, el campo magnético sería menos I. Vamos a ver si sale, correcto. Sería hacia allá. Ok. Sí, entonces si estuviera ahí, digamos, un punto flotante, tendría que yo calcularlo Por de ejemplo, alguna... ahí llevaría esa dirección. Ajá. Ok, perfecto. Ya lo entendí, Sí. gracias. Ok, excelente. Ya entendió entonces la ley de la mano derecha. Y el campo magnético debido al alambre 2 sería mu sub 0 I sobre 2pi. Y ahora sí, ¿qué distancia estamos del alambre 2 a ese punto de interés? O sea, ¿qué distancia tenemos desde el alambre, perdón, desde el alambre 2 hasta el punto de interés? Mm. En este caso sería 4D. Y como la corriente va entrando, entonces la dirección sería en J positivo. Y ese sería entonces el campo magnético que se siente en ese punto. Ahora, ¿cuál sería el campo magnético en el punto P3? En el punto P3 sería lo mismo, sería mu sub 0 I sobre 2pi por la distancia, que la distancia en este caso sería 3D. Pero la dirección que me generaría ese alambre sería en la dirección Y positivo. O sea, sería esta de acá. Y en el otro caso, sería la distancia de aquí a aquí, sería D, pero en la dirección J negativo. ¿Ok? En el punto P2, vea que ambos alambres llevarían una dirección Y positiva. Por lo tanto, el campo magnético total en ese punto sería el mayor campo magnético que tenemos. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Ahí les dejo para que ustedes comprueben esto, que la fuerza magnética entre esos dos cables está dada por esa expresión. Y encuentren cuándo es una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión, si las corrientes van en la misma dirección o si las corrientes van en dirección contraria. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Compañeros, compañeras.
¿Vamos bien? ¿O prefieren que les deje los siguientes ejercicios y los comprobamos en la siguiente clase? ¿Cómo van? ¿Muy cansados? ¿O vamos bien? Profe, para ese caso, digamos, de calcular el campo magnético para esta esfera, también hay que tener en cuenta, digamos, como esos dos brazos que le salen al alambre. Sí y no. Que como queremos calcular el campo magnético total, vea que este alambre va a generar un campo magnético en este punto P. Y este otro alambre que, perdón, el de abajo es el que entra y el de afuera es el que sale la corriente. Entonces, como estos dos brazos son, son opuestos, entonces el campo magnético que generan ahí en ese punto se cancelan entre sí. ¿Ok? Sí, ya lo veo, gracias. Entonces, por eso ni nos preocupamos por esos cables. Acá, entonces, ustedes van a poner el diferencial de longitud. Vamos a tener que sacar aquí las direcciones del DDL y tendríamos que sacar también las direcciones del vector R. ¿Estamos? Yo quiero que ustedes se enfrenten un poco a ese problema y logren calcular entonces el campo en el punto P debido a esas direcciones. Entonces, para la próxima clase, calcular bien esas cosas. ¿Ok? Entonces, ahí lo pueden hacer. Y también les tengo otro ejercicio. Aquí tengo el sistema de coordenadas. Y acá, entonces, voy a tirar un cable en anaranjado, donde el cable yo lo voy a doblar de esta manera. Aquí va a ser un segmento circular. Aquí el cable va a ser recto. ¿Ok? Y aquí este ángulo le voy a poner un valor de pi centavos. ¿Ok? Entonces, para la tarea de la próxima clase, calcular el campo magnético en el punto P o en el origen de coordenadas debido a ese cable que tienen ustedes ahí. ¿Están claros? Entonces, acá quiero que manejen la parte principalmente por lo que estaba viendo en el examen. Entonces, un manejo algebraico de esos dos vectores. Entonces, poder escribir bien esos dos vectores y la próxima clase lo estaríamos trabajando. ¿Les suena? Compañeros, compañeras. Y yo veo que todavía les está costando un poco esa parte del manejo algebraico
de las cosas. Entonces, esa sería la tarea para la próxima clase. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta final, duda final. ¿Ok? Eh, pues yo tengo una, duda, pero no sé si me puedo quedar como al final de la clase. ¿Ok? ¿De acuerdo, José Daniel? Con respecto a los exámenes, digamos, voy a ver si no llega mucha gente a consulta, entonces ahí les estaría subiendo las notas. Si no, se las estaría subiendo hoy en la noche. ¿Ok? Ahí ya para que tengan la nota de los exámenes. Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video.